Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de reunirnos con ustedes para intercambiar experiencias de los repositorios institucionales de México en esta primera mesa de trabajo, porque estamos convencidos de que el compartir y colaborar está la clave para lograr mejorar y crecer en nuestros objetivos, que son muy comunes, y lo percibimos cada vez que fomentamos estos espacios. Comenzamos escuchando la ponencia de Víctor Hugo Menéndez Domínguez. Adelante, Víctor Hugo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que está haciendo la Universidad Autónoma de Yucatán alrededor de un repositorio institucional que pues hemos estado construyendo a lo largo de unos años. Comentaré pues brevemente que la ciencia abierta pues revalora el papel de los repositorios como espacios destinados a la difusión del conocimiento en una comunidad. El impacto del repositorio está determinado principalmente por el conocimiento que está siendo almacenado y que se preserva de alguna forma a través de los documentos digitales que existen dentro de ese repositorio. Sin embargo, un aspecto muy importante son los mecanismos que ofrecen los repositorios para que esos documentos puedan ser recuperados y de esta manera puedan ser reutilizados de una manera rápida y efectiva. Y es allí donde realmente valora o tiene impacto ese conocimiento que está almacenado. De tal manera que el concepto de interoperabilidad, que nos referimos a la posibilidad de intercambiar o de conectar servicios que ofrecen y que exponen información para que sean consumidos por otras aplicaciones desde un punto de vista tecnológico, es lo que refuerza el valor del repositorio de una institución. En ese sentido, pues vemos que el repositorio migra hacia el concepto de una entidad aislada, hacia una colección de servicios en los cuales se integra el repositorio junto con otros sistemas para crear lo que denominamos un ecosistema. De tal manera que estos distintos sistemas integrados con el repositorio pues constituyen en grandes proveedores de conocimiento a otras entidades que principalmente pensamos que son personas, sin embargo también pueden ser otros sistemas que pueden aprovechar el conocimiento generado y procesarlo y transformarlo para presentar
información y en consecuencia, pues elementos que pueden resultar útiles para la toma de decisiones. En este sentido, un papel muy importante o fundamental es el uso de una tecnología o un protocolo que sea estándar y que garantice la libre distribución, de tal manera que todo el esfuerzo desarrollado por una institución pues pueda mantenerse a lo largo del tiempo a pesar de los cambios que se pudieran dar dentro de pues, el propio ecosistema o la comunidad en sí. En particular, pues vamos a platicar un poco sobre la Universidad Autónoma de Yucatán, que es una institución pública del sureste de México, seguramente muchos de ustedes la conocen, y desde hace algunos años la universidad cuenta con un repositorio digital que denominamos Ready y que, como parte de los apoyos que recibimos por parte de CONACYT, está integrado dentro del Repositorio Nacional de México. En particular, el repositorio institucional de la universidad está conformado o incorpora información que está siendo generada por otros sistemas de uso interno que proveen datos y elementos que se integran para que posteriormente puedan ser cosechados o recuperados por el repositorio nacional. El aspecto fundamental que tenemos aquí es que el desarrollo del sistema está basado en lo que se denomina un paradigma basado en servicios, en el cual permite la interoperabilidad entre distintos sistemas de cómputo, posibilitando la integración de los servicios existentes, promoviendo la distribución o la reutilización del contenido, facilitando también el acoplamiento hacia nuevos sistemas principalmente. Esto es posible gracias a que el repositorio institucional, junto con los demás sistemas, pues utilizan un lenguaje, un protocolo estándar. Es la interfaz del sistema. Podemos ver pues, que es una aplicación pues, clásica, un buscador donde se cataloga la información según las distintas facultades y campus que tiene la universidad. Podemos buscar a través de autores, tipos de documentos y demás. El sistema está basado en DSpace, que eso pues, fue un elemento importante que nos facilitó la construcción del ecosistema y extenderlo. Este es un diagrama a grandes rasgos de cómo está la interoperabilidad del repositorio con otros sistemas. Podemos ver en el centro el repositorio digital institucional de la UADY, que su nombre es Ready, el cual consume información de sistemas que están en la parte inferior. Les cuento rápidamente que esos sistemas ofrecen, por ejemplo, el SIGA, todo el currículum vitae de un profesor y además las evidencias de esa producción. El SISB-WADY, que es el sistema bibliotecario de la universidad, que nos ofrece o nos expone la producción de libros, capítulos que son generados por los propios académicos. Y finalmente el SISPROI, que es un sistema interno que pues, registra los proyectos de investigación y los productos que se generaron. Todo esto es procesado y transformado para que pueda ser expuesto en el repositorio institucional y a partir de allí, a través de servicios que están basados en estándares OIPMH principalmente, pueden ser consumidos por distintas aplicaciones. De primera instancia, pues sabemos que el repositorio nacional sigue un protocolo basado en OIPMH y OpenAIRE para consumir los metadatos que están en mi repositorio institucional. Sin embargo, también incorporamos otros servicios que posibilitan y pues la utilización y el desarrollo de otros sistemas. En particular, tenemos una versión móvil del repositorio que funciona como una aplicación nativa en un teléfono Android y también pues, en un iPhone, que pues, facilita la búsqueda desde cualquier teléfono de la información que está almacenada y por lo mismo leerla y descargarla y demás. Pero también tenemos desarrollado un componente de Moodle que nos permite integrar toda la producción del repositorio como parte de los cursos para que un profesor pues, pueda incorporarlo dentro de su curso en particular, ¿no? Y finalmente, una herramienta que genera objetos de aprendizaje que encapsulan los distintos recursos del repositorio. A grandes rasgos, pues están las pantallas, que son las que voy a mostrar. El repositorio, la aplicación móvil, que le llamamos Ready Móvil, te permite, pues, sugerir o asistir el proceso de una búsqueda. Por ejemplo, yo pongo nombre de un autor y me empieza a mostrar cuáles son los artículos que hay para que yo decida si es el que yo necesito y a partir de ahí descargarlo o verlo en pantalla. El componente de Moodle se integra dentro del curso de tal manera que yo lo puedo añadir como un recurso más de una forma bastante sencilla. Yo puedo añadir un recurso, poner una cadena y me devuelven los documentos que son coincidentes, ya sea por los metadatos, por los contenidos y simplemente insertar el enlace para que pueda usarlo dentro de un curso. Esto facilita mucho la reutilización del conocimiento que está almacenado dentro del repositorio para que mis estudiantes lo puedan utilizar dentro de un escenario o un contexto de aprendizaje. Y una herramienta que tenemos, que estamos consolidando y que es producto de un trabajo de titulación de un alumno mío,
que es una herramienta que genera indicadores basados en la producción almacenada en el repositorio. Esto es básicamente la posibilidad de poder identificar quién trabaja con quién, cuáles son las producciones de un profesor, de un cuerpo académico, de un grupo de investigación, con quiénes trabajan, cuáles son las entidades o las comunidades que más producen, con propósitos principalmente de toma de decisiones, para incentivar acciones o pues de darle más relevancia a ciertos elementos. Esto es posible porque el propio repositorio de la institución expone los servicios. Esto es a grandes rasgos la estructura o la arquitectura general del sistema. Tenemos una base, una capa, que es la de orígenes de los datos, que son los servicios que son expuestos por los distintos sistemas internos. Tenemos un middleware que se encarga de colectar toda esa información, procesarla, transformarla y prepararla para que sea importada al repositorio institucional que está basado en DSpace, el cual ofrece de base una serie de interfaces que pues, muchos de nosotros conocemos, que son las que utiliza el Repositorio Nacional de CONACYT para colectar toda la información almacenada. Sin embargo, nosotros construimos otras APIs que nos permiten ya utilizarla con el teléfono celular, con Moodle, etcétera, o con el sistema de relevancia. Esto es a grandes rasgos la experiencia que podemos contar sobre las ventajas que se tiene contar con un repositorio que esté basado en estándares y que garanticen que toda la inversión realizada pues, pueda ser utilizada o maximizada lo más posible. En este sentido, una arquitectura basada en estándares y que sea abierta fomenta mucho la reutilización no solo de la información, sino de los desarrollos construidos. Y de esta forma pues, podemos añadir nuevos elementos sin que haya una pérdida de la información generada o de la estructura o arquitectura planteada. Bueno, pues no sé si tuvieran alguna duda, algún comentario, creo que va a haber un espacio destinado para ello, pero pues agradezco mucho la participación, la invitación y buenas tardes. Muchísimas gracias, muy interesante tu colaboración. Más adelante platicamos un poquito sobre todo esto. Continuamos ahora con María Guadalupe Lopolo González. Adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias. En un momento más les compartiré mi pantalla. Muy bien. El día de hoy les voy a exponer el caso de la Universidad Iberoamericana y cómo es que estamos empleando el repositorio institucional. Como bien sabemos, el avance tecnológico de las recientes décadas ha supuesto una convergencia necesaria entre las fuentes de información impresas y digitales. En ese sentido, las plataformas de acceso abierto han sido de gran ayuda, pues permiten que a los usuarios obtengan información y contenido académico verificado y de calidad sin la necesidad de una remuneración económica a cambio. La Universidad Iberoamericana Puebla, desde la Biblioteca Interactiva Pedro Arrupe, ha decidido apostar desde el 2013 por el establecimiento de un repositorio institucional en el cual se conserve y difunda la producción académica realizada por la comunidad estudiantil, docente e investigadora, ya que los materiales que se conservan puede ser que hayan sido editados previamente o impresos. Sin embargo, también se cuenta con nuevos materiales de distinta creación. Ahora, el acceso a las bibliotecas, han sido durante siglos aquellos lugares consagrados al cuidado y al resguardo de la sabiduría. Con el rápido e inminente avance de la Internet, en los recientes 30 años hemos experimentado cambios acelerados en la divulgación de la información. De acuerdo con González, en 2016, los usuarios de la biblioteca en su inmensa mayoría y de forma creciente están en Internet. Cita, por lo que es un requerimiento obligatorio que dicho escenario tenga una fuerte presencia en la era digital. Gracias a las distintas bases de datos y de fuentes de información académica que acogen algunas instituciones que se encuentran en la web 2.0, se obtiene una referencia de calidad y sobre todo veraz, ¿no? Pues al navegar en la red, el internauta se encuentra con sitios en los cuales su procedencia pues, es bastante dudosa o incluso inexistente. Al estar expuesto ante dicho panorama, es inadmisible no disponer con herramientas confiables y fidedignas que tengan un respaldo serio, ¿no? Ya que si nos vamos entonces orientados en este camino, la ciencia abierta pues supone una necesidad.
En el 2002, como sabemos, la UNESCO dio a conocer la iniciativa Budapest para el acceso abierto, en la que se señala un poco acerca de la literatura abierta para el mundo, con la intención de tener una difusión mucho más amplia. El acceso libre a la información académica supone una gran ventaja para los usuarios, pues la disponibilidad es inmediata y sin restricciones aparentes, aunque por supuesto es necesario que se tome en cuenta siempre los derechos de propiedad intelectual, ya que a pesar de que no existe una remuneración económica, dichos documentos o archivos suponen una investigación de trasfondo con un trabajo serio y de calidad, ¿no? Por lo que se debe de llevar, de respetar los acuerdos que toma el autor con la plataforma. Justamente en este sentido y con la intención de no desaparecer como tal a la figura del autor y dejar sus obras desprotegidas, en 2001 en Estados Unidos se generaron las licencias de Creative Commons, las cuales proporcionan, ¿no?, a distintas formas en las que nosotros podemos acceder a la información, y tiene que ver con qué tanto se puede compartir, editar o algún tipo de documento. De acuerdo con el autor Alonso Arévalo, en el 2018, las bibliotecas universitarias tienen la función de alinearse a los entornos que operan y con grandes objetivos que las alienten durante el siglo XXI. En este contexto, surgen entonces los repositorios institucionales como un canal de información, en el cual se organiza, preserva y difunde a través de Internet el acceso de contenidos digitales producidos por una o más instituciones. Este tipo de bases de datos tienen la intención de también tener una variedad documental que pueda abarcar tesis, libros, capítulos y demás, mismos que pertenecen ya a el histórico de una institución. El acceso abierto también enfatiza que los autores realicen el depósito de contenidos de manera directa en los repositorios. Ahora, el contenido de cualquier ítem o archivo digital puede ser muy bueno para que el internauta, debe tener un proceso de curación bastante concreto, ya que de esta manera el internauta va a poder tener un mayor acercamiento o va a llegar a él. Me gustaría entonces explicarles un poco el caso concreto de la universidad, en el que voy a dejar de compartir mi pantalla. Y les voy a mostrar la plataforma. Bueno, este es el repositorio institucional de la universidad. Como les comentaba, inició en 2013 y paulatinamente ha ido avanzando. Al ser una plataforma de acceso abierto, no es necesario registrarse, sin embargo, se puede hacer, ya que de esta manera nos suscribimos a algún tipo de colección que estemos interesados, y entonces podemos tener como las novedades que se van subiendo y el material que se va cargando dentro del repositorio. Al inicio, optamos por un DSpace, un sistema operativo DSpace en el 5.3. Después, en 2019, lo actualizamos a la versión 6 y hoy en día estamos en la versión 6.3. Como podrán observar acá, tenemos un carrusel en el que está dividido por comunidades mismas, que son los departamentos que integran la parte académica de la universidad, y a su vez estas mismas comunidades se van a subdividir en subcomunidades y colecciones, ¿no? Siendo el último nodo la colección, donde se va a resguardar el ítem que nosotros deseamos. La jerarquía que nosotros tenemos, la estructura más bien que nosotros tenemos, es por departamento académico, y dentro de los mismos tenemos materiales de divulgación, que ya sea ambos producidos por estudiantes o académicos, y tenemos una estructura que puede ser base para todos ellos, ¿no? Sin embargo, es posible que cualquier entidad decida
que tiene necesidades específicas y con ello puede hacer variaciones en la estructura, ¿no? Por ejemplo, en este caso necesitan una muestra de trabajos, es el área de diseño, pero puede ser que en el área de salud esta parte no sea necesaria y se integra únicamente la divulgación, la investigación y el área de síntesis y evaluación, que es en la que nosotros evaluamos finalmente al término del grado de licenciatura. Bueno, ahora, para que cualquier estudiante o académico pueda subir su información al repositorio, nosotros efectivamente contamos con licencias de Creative Commons de distintos estilos. Tenemos dos. Una que habla acerca del reconocimiento no comercial. La segunda es del reconocimiento no comercial sin derivadas, ¿no? La distinción entre ambas es que en una de ellas se puede editar el documento y en otra no. Y finalmente tenemos una que hemos implementado nosotros en la cual únicamente se coloca el resumen de la obra. Una vez que contamos con esta licencia de depósito firmada por el autor, es como nosotros podemos cargar en el repositorio la información. ¿Ok? Y bueno, es relevante mencionar que el día de hoy contamos con 2.849 ítems que están distribuidos en 17 comunidades, y que a su vez se dividen en 96 subcomunidades. Entonces, bueno, finalmente las plataformas de acceso abierto realizan una contribución intelectual para que esos recursos puedan realizar grandes cambios en el ámbito de la investigación, pero sobre todo con dichos elementos hacer un aporte en la transformación de la realidad. Como mencionaba hace rato el doctor en la conferencia magistral, el doctor Luis Ángel Anglada, es hacer girar al mundo, ¿no? Es decir, cómo utilizamos todos estos recursos para socializar la información y en la búsqueda de una mejora constante. Entonces, los repositorios institucionales, más allá de ser una fuente de información, son el espacio en el que el estudiante se compromete con su trayectoria, con su contexto y ofrece un escenario para tanto escuchar voces pasadas como las emergentes con distintos matices que invitan a proponer diversas soluciones a problemáticas concretas. Por dicho motivo, entonces, es inminente que el crecimiento de este tipo de plataformas y su vinculación en la red se amplíe para mejorar su difusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Guadalupe, estuvo muy interesante. En un momento más platicamos profundamente sobre esto. Damos el paso a Iván Caballeros y Baja. Adelante, Iván. Hola a todos, muy buenas tardes. Ya les comparto mi pantalla. Ok. Bueno, mi nombre es Iván Caballeros y Baja. Soy del CIDIR, Unidad Oaxaca. Y mi presentación es sobre un trabajo que se realizó, titulado Aplicación de criterios para evaluar el estado actual de los repositorios institucionales del CIDIR Oaxaca. A manera de introducción les voy a hablar rapidísimo del lugar donde laboro, que es el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca. O CIDIR Oaxaca, como conocemos, para los cuates. Bueno, el CIDIR Oaxaca es un centro de investigación y enseñanza que pertenece al Instituto Politécnico Nacional y está ubicado en el municipio de Santa Cruz Jocotlán, muy cerca de la ciudad de Oaxaca. Como finalidad, como objetivo, misión, visión, tiene contribuir al desarrollo integral de la región sur-sureste de México mediante el desarrollo de investigación científica, tecnológica, la generación de proyectos y la formación de investigadores capaces de proponer soluciones a problemas de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el uso de tecnologías sustentables. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de algunas de las áreas de nuestra institución. Disculpa, Iván, que te interrumpa. Si gustas volver a compartir tu presentación porque no la podemos ver. ¿No se ve? Ok.
¿Se ve ahora? Sí, parece que ya está listo. Adelante, adelante, Iván, Ah, gracias. sí, perdón. Bueno, regreso rapidísimo. Esta es la fachada del CIDIR Oaxaca y aquí tenemos algunas de las áreas del centro. Bueno, actualmente en esta institución contamos con 3 posgrados, 2 maestrías, una maestría en ciencias, una maestría profesionalizante en gestión de proyectos y un doctorado en ciencias. Los 3 forman parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT y se tienen más de 30 áreas de experimentación o acervos de ciencia, como son colecciones científicas, laboratorios y talleres. Bueno, también actualmente en la institución contamos con 2 repositorios de reciente creación, los cuales son el repositorio de literatura y el repositorio de colecciones científicas. Bueno, en el repositorio de literatura está destinado a albergar artículos científicos, capítulos de libros, publicaciones periódicas y tesis de los alumnos de posgrado, mientras que el repositorio de colecciones científicas, información generada por las áreas de experimentación y acervos de ciencia. Estos repositorios surgen de la convocatoria 2017 para el desarrollo de repositorios institucionales de CONACYT. Ambos iniciaron funciones el año pasado, en mayo, y se encuentran interoperando con el repositorio nacional desde junio de 2019, el año pasado igualmente. El repositorio institucional de literatura cuenta con 405 recursos de información, y el de colección científica con 376. Bueno, este es el aspecto que tienen nuestras plataformas actualmente. Este es el repositorio de literatura, página principal. Y ese es el repositorio de colecciones científicas. Bueno, para el desarrollo de este trabajo se llevó a través de una inquietud que teníamos, ¿no? Como parte de las actividades de seguimiento y mejora continua, se hizo pertinente evaluar el estado actual de los repositorios para generar información que nos permita desarrollar propuestas para mejorarlo. Por tanto, el objetivo fue realizar una evaluación basada en criterios que nos permitiera determinar el estado actual de la visibilidad, los servicios, las políticas, los aspectos legales, de tecnología y los metadatos que tienen nuestros repositorios institucionales. Bueno, ¿qué metodología seguimos? Se hizo una revisión bibliográfica y de esta revisión se tomaron dos trabajos como referencia. El trabajo de Barroco et al. De 2017, que es una guía para evaluación de repositorios institucionales. Ellos proponen 64 criterios de evaluación, divididos en estos 8 apartados: visibilidad, políticas, etc. Y Scioli y Disderi en 2018 hicieron un trabajo basándose en esta guía para evaluar el repositorio digital universitario de su centro de trabajo. Bueno, esos fueron los trabajos que usamos como referencia. Y en nuestra evaluación únicamente usamos los mismos 64 criterios, únicamente dividimos uno de ellos en 2, por lo tanto son 65 criterios. Estos se listaron en una matriz de datos, agrupados en los 8 apartados que se mencionaban, y para cada criterio se respondió con un sí o un no, dependiendo de si los repositorios del CIDIR los cumplen o los incumplen. Posteriormente se hizo la sumatoria de respuestas afirmativas, negativas, y se obtuvo un porcentaje de cumplimiento para cada apartado. Adicionalmente, se generaron gráficos con datos entregados por el módulo estadístico de DSpace y otros datos estadísticos que hemos estado recabando durante el funcionamiento de nuestro repositorio. Este es el aspecto que tiene la matriz generada. Como pueden ver, aparecen en la primera columna los criterios a evaluar, la descripción del criterio, las respuestas que se dieron a cada uno de los criterios que se evaluaron y comentarios. Eso para los 8 apartados, que en total son los 35 criterios que les mencionaba. Bueno, ¿qué resultados se obtuvieron? Los resultados los podemos dividir por una parte en la evaluación de los criterios, que es porcentaje de cumplimiento total, y el porcentaje de cumplimiento de los criterios evaluados, y por otro lado los resultados de los estadísticos y gráficos generados. Bueno, en porcentaje de cumplimiento, actualmente los repositorios están cumpliendo con 65% de los criterios, es decir, 45%. 20 no se cumplen. Y en esta gráfica se pueden ver, por un lado, los 8 apartados y en negro los criterios que no se están cumpliendo. En
el número de criterios por apartado no es homogéneo. Hay apartados que tienen un mayor número de criterios, como este de metadatos descriptivos de la publicación. La guía aparece con 22 criterios, de los cuales nuestros repositorios están cumpliendo con 19 e incumpliendo con 3. Los únicos donde hubo un mayor número de incumplimientos fue en visibilidad y en aspectos legales. Todos los demás se cumplen más de los que se incumplen. En cuanto a las estadísticas generadas por DSpace, esto es lo que nos entrega, ¿no?, el módulo integrado en nuestras plataformas. Estadísticas del total de visitas, visitas por mes, países que han visualizado nuestros repositorios. Este es para el repositorio de literatura y este es para el repositorio de colecciones científicas. Con estos datos se generaron algunas gráficas. Por ejemplo, en nuestro repositorio de literatura tenemos 3 tipos de datos en este momento, que son tesis de doctorado, de maestría y de las 2 maestrías. La mayor parte son de maestría en ciencias. Mientras que en el repositorio de colecciones científicas tenemos 3 de nuestras colecciones apenas. La mayoría son de la colección Mastozoológica. Las cargas de información, cómo han variado de 2019 a 2020, pues en el repositorio de literatura ha habido algunas variaciones, mientras que en el repositorio de colecciones científicas este año casi no pudo haber cargas, se han mantenido. Igualmente, las visitas mensuales en el repositorio de literatura han sido muy variables, mientras que en el repositorio de colecciones científicas iniciaron muy altas en el año pasado y este año han sido muy bajas. En cuanto a distribución de ítems por año de publicación, en el repositorio de literatura encontramos una mayor cantidad de ítems de información de diferentes años, mientras que en el repositorio de colecciones científicas la mayoría son de 2019, datos de 2019. Y bueno, en resumen, respecto a los resultados, tenemos que los repositorios del CIDIR Oaxaca actualmente cumplen con el 75% de los criterios evaluados, y se encontraron estas áreas de mejora. Para visibilidad y servicios, hace falta incorporar el protocolo HTTPS a nuestras plataformas. Nuestro centro de trabajo aún no se ha adherido a alguna de las declaraciones de acceso abierto. También hacen falta campañas de difusión más exhaustiva. Incorporar a los repositorios a recolectorios o directorios de carácter internacional, así como está en uno de carácter nacional, como es el repositorio nacional. Falta tal vez darle más proyección. Falta también hacer un mayor trabajo de sincronización con redes sociales. Algunas funcionalidades de valor añadido como exportación a gestores bibliográficos adicionales, visualización, exportación de esquemas adicionales a Dublin Core e indicadores alternativos. En cuanto a políticas y aspectos legales, falta clarificar más la normativa para el depósito de información y permisos. También se identificó que falta generar documentos individuales para cesión de derechos y más información para que los autores y titulares decidan sobre cuáles datos compartir. También en cuanto a tecnología y metadatos, falta integrar los repositorios con otras plataformas y sistemas institucionales y agregar funcionalidades de filtrado. Bueno, en los resultados estadísticos se ve una evidente diferencia en cuanto a cargas y consultas, así como alcance tanto del repositorio de literatura como el repositorio de colecciones científicas. Esto se lo atribuimos a lo que se mencionaba anteriormente, ¿no? Una falta en la calidad normativa para el depósito de información y concesión de permisos, que ha habido muy poca colaboración por parte de los investigadores para el poblamiento de este repositorio de colecciones científicas. También la dificultad que ha conllevado la recopilación de información de las colecciones científicas, ya que es muy variable, ¿no? Y por último, pues, el año atípico que estamos viviendo ahorita en 2020, las actividades presenciales en el CIDIR se detuvieron y por tanto también no se pudieron continuar muchas actividades de colecta de datos, ¿no?, por parte de los encargados y de las colecciones científicas. Y bueno, a manera de conclusión, se generaron algunas propuestas. Disculpe, Iván, estamos sobre el tiempo, ya excedimos 2 minutos. No sé si quieres dar algo general. No, únicamente
ya era esto para terminar. Les agradezco mucho por su atención y bueno, pues aquí estamos para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Continuamos con Jesús Herrera de la Cruz. Adelante, Jesús. Creo que no se me oía. Buenas tardes a todos, gracias. Buenas tardes, estimado auditorio. En la sesión de hoy me gustaría exponer cómo se conectaron los repositorios institucionales del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en Texcoco, Estado de México, al Repositorio Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Entonces, empecemos por los repositorios del CIMIT. CIMIT tiene 2 repositorios digitales en acceso abierto actualmente. Uno de ellos que es de publicaciones multimedia, es decir, en él archivamos tanto escritos como artículos, por ejemplo, como vídeos o fotografías que son de relevancia para el centro. Este repositorio, que existe desde 2011, está implementado con tecnología DSpace. Se le han añadido algunos plugins a medida, algunos desarrollos a medida y pues ha ido evolucionando desde la versión 1.7 hasta la 5.4 a lo largo de los años. También tenemos otro repositorio implementado en tecnología Dataverse, en el cual archivamos datos de investigación y software ya terminado y listo para ser usado, producido por los científicos de nuestro centro. Este es más moderno, lo tenemos desde el año 2014 y pues también se puede ver cómo ha ido evolucionando desde la versión 3.0 hasta la 4.20 actualmente. Este diagrama muestra en qué consistía nuestro proyecto, que básicamente era convertir nuestros 2 repositorios físicos en un único repositorio lógico que pudiera ser cosechado por el Repositorio Nacional de Ciencia y Tecnología de México, y en su día fue el primer proyecto de esta característica que fue financiado por el CONACYT en México. Y como se puede ver en el diagrama, no solo el software desarrollado, que está representado por esas ruedas dentadas en el medio, este software o middleware permite no solo conectarse al repositorio institucional, al repositorio nacional del CONACYT, sino también conectarse a cualquier otro tipo de plataforma externa que pueda consumir sus metadatos, como en el ejemplo que se muestra aquí, un metabuscador que permita realizar búsquedas simultáneas en ambos repositorios físicos. Entonces, ahora voy a pasar a describir cuál fue la innovación principal de nuestro proyecto, que básicamente ya la he introducido. Es algo bastante simple, pero muy efectivo, y es que el middleware que comentaba anteriormente toma los metadatos de ambos repositorios físicos a través de sus interfaces API Solr. Dentro transforma los metadatos automáticamente en la manera en la que el repositorio nacional los requiere. Por ejemplo, el orden en los apellidos y el nombre de los autores no está igual en los repositorios nuestros que en el repositorio nacional, pero para no influir sobre el trabajo que hacen los bibliotecarios o sobre sus decisiones, sobre sus políticas, pues nosotros lo que hicimos fue añadir este middleware que evita modificar el contenido de nuestros repositorios, ya que transforma automáticamente ese contenido en la manera en cómo quieren otras plataformas externas cosecharlo. Entonces, una vez que transforman los metadatos de la manera apropiada, automáticamente este software compone el XML en formato OpenAIRE y lo emite hacia el repositorio nacional o cualquier otra plataforma que se quiera conectar a través de la típica conexión OAI-PMH. Otra innovación que ya es secundaria que incluimos en este proyecto fue la integración y promoción de ORCID en nuestro centro, porque el CIMIT tiene la característica de que para él trabajan muchos investigadores extranjeros que no cuentan con identificaciones nacionales mexicanas como la CURP,
Entonces nos resultaba muy complicado conseguir este tipo de identificadores, y el hecho de integrar ORCID nos ha permitido encontrar una manera común a todos nuestros científicos de poder estar identificados en el repositorio y, por supuesto, al tratarse de un estándar en la industria, de alguna manera, pues nos permite conectar, o nos permitirá en el futuro conectar el repositorio con otros tipos de servicios gracias a ORCID, lo cual no nos lo permitirían otro tipo de identificadores. Los resultados, pues, básicamente son observables muy fácilmente. Obviamente nos conectamos al repositorio nacional sin mayor problema. Estamos siendo cosechados desde el año 2017 ininterrumpidamente y con cada vez mayor cantidad de elementos que son mostrados a través del repositorio nacional, como se puede ver en la tabla, en la imagen en la cual se muestran los resultados de los últimos 6 meses del año 2019. Y en los 2 primeros años de ejecución del proyecto, o sea, tras la ejecución del proyecto, se recabaron unos 2.100 identificadores ORCID, que hoy en día son ya más de 3.100. Y finalmente las conclusiones que tenemos de este proyecto es que relativas a la innovación principal, el middleware nos ofrece la posibilidad de que múltiples repositorios puedan ser cosechados de manera conjunta y sin necesidad de modificar sus contenidos, lo cual ofrece clarísimas ventajas. Como pudimos ver, hay un proyecto muy similar que fue mostrado por el compañero Víctor en la primera presentación. Este es otro tipo de ejemplo, ¿no?, de cómo se puede explotar el contenido de múltiples repositorios por plataformas externas a los mismos sin interferir en su operativa. Y luego sobre la innovación secundaria, como ya había mencionado, la incorporación de ORCID nos permitió que nuestros científicos extranjeros pudieran estar de alguna manera identificados y evitando los problemas relativos a que no disponen de identificadores nacionales mexicanos. Y además, pues estamos utilizando de paso un estándar de facto en la industria que puede ser explotado en otro tipo de aplicaciones. Finalmente, pues este es un modelo ampliamente probado durante ya años, está funcionando y, por supuesto, puede ser explotado por alguna otra institución que estuviera interesada. Aquí termina mi presentación. Muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta que me pudieran plantear. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Jesús. Muy interesante tu colaboración. Ahora continuamos con Montserrat García Guerrero. Montse, adelante. Hola, muchísimas gracias. ¿Ya pueden ver mi presentación? Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí y pues a mí me toca presentar el proyecto que trabajamos como parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, llamado CACSCAN, Repositorio Institucional. Este proyecto, bueno, primero quiero presentarles la institución. La UAS tiene más de 50 años de historia, más de 40 unidades académicas y cuenta con 3.500 docentes, y la Coordinación de Investigación y Posgrado calcula que 1,000 de ellos hacen investigación. Cerca de 250 son miembros del SNI y 400 son miembros del PRODEP. Entonces, para el año 2015, que sale la primera convocatoria de repositorios institucionales, la UAS no contaba con una base de datos de la producción científico-académica de la institución, de manera que para esta convocatoria se mandó un proyecto para hacer un repositorio para una sola unidad académica, como si fuera una prueba, lo primero que se iba a hacer, y para compilar algo que fuera más sencillo. En la convocatoria 2017 se mandó un proyecto que proponía abrir el repositorio hacia todas las unidades académicas de la universidad. El proyecto fue aprobado y el proyecto cambió de ser parte de una unidad académica a ser un proyecto de la Coordinación de Investigación y Posgrado. Como parte del proyecto salieron muchas necesidades institucionales porque, como les digo,
no había una propuesta previa, no había ni siquiera una compilación de la información, y entonces se propuso la creación de la Oficina de Ciencia Abierta en el año 2018, que se encargaría no solo del repositorio institucional, sino de la plataforma de revistas, de apoyo en cursos, en la creación de los ORCIDs, en la identidad digital, que incluye la creación de ORCID, y en muchos temas relativos a la ciencia abierta. Incluso se les apoya a los investigadores con el llenado de plataformas de reconocimiento a la investigación. Entonces, como les cuento, en la primera convocatoria se trabajó con una unidad académica y se encontró una actitud cerrada. Los investigadores se sentían como que los estábamos revisando o que tenían que demostrarnos cosas y no tenían muy buena actitud para colaborar. Pero conforme se fueron atendiendo las necesidades que tenían y se les fue haciendo pláticas de la importancia de los repositorios, fueron abriéndose un poquito más y eso logró que a la fecha, que para el segundo periodo se lograra que los investigadores empezaran a trabajar y que a la fecha se tengan recursos de todas las unidades académicas de la institución y que se hayan decidido capacitar por lo menos una tercera parte de los docentes investigadores que hacen realmente investigación. Como parte del segundo proyecto, se realizó un trabajo de investigación que hizo que dividiéramos a las unidades académicas de la universidad en 3 niveles, los de mayor producción, producción incipiente y poca producción, luego para hacer un plan de acción para este proyecto. Lo que queríamos hacer era, para poder cumplir con lo ofrecido a CONACYT, que eran casi 1,000 reactis, 1,000 registros en el repositorio, necesitábamos primero enfocarnos en recopilar lo de los SNI y los PRODEPs, que por ser parte de estos reconocimientos, pues deben de tener una producción cuantiosa, y ya después irnos bajando en un sistema como de cascada para ir recogiendo lo de los demás. Este tipo de trabajo nos sirvió para conocer las fortalezas y las necesidades de la universidad, porque si bien al principio intentamos que el trabajo fuera impuesto y que el rector hiciera un mandato o que las unidades académicas obligaran a los investigadores a poner su información, realmente fue algo que nunca fue exitoso y el trabajo siempre fue un trabajo integral personalizado. Aunque somos un equipo pequeño, siempre tomamos la decisión de atender a las personas una por una y creo que ahí radicó un poco el éxito que tenemos ahorita en el repositorio, porque se les dieron capacitaciones personalizadas con los intereses y las diferentes carencias o necesidades que tenía cada uno, y con esto se logró ayudar no solo a que subieran las cosas en el repositorio, sino a atender otros temas referentes a la investigación. Se hizo como un mapeo de cuáles eran las opciones de software para los repositorios. Vimos que a nivel mundial uno de los más utilizados era el DSpace. Se hicieron pruebas, pero se decidió trabajar finalmente con este software, utilizando lenguajes controlados y también siguiendo los lineamientos del repositorio nacional. En el primer proyecto se empezó rentando servidores porque la universidad no tenía capacidad para albergar esta información, pero para el segundo se decidió hacer la compra y el repositorio institucional de la UAS actualmente está albergado en servidores internos. Creemos que una de las grandes enseñanzas que tuvimos fue haber decidido acercarnos finalmente de forma personal a los investigadores, porque al momento que se vuelve como una obligación, pero ellos no ganan nada, se empieza a ver como recelo el proyecto. Entonces, aunque sabíamos que no iba a ser fácil, no iba a ser rápido, esto hizo que a lo mejor capacitábamos a una persona de una unidad académica, él le comentaba a sus colegas y los colegas se iban acercando porque iban viendo las ventajas de estar en el repositorio. Al mismo tiempo, trabajamos mucho en la promoción del repositorio para tener consultas, para tener citas y para intentar interconectarlo. Entonces, hubo un ciclo de mucho trabajo para nuestra oficina, donde hubo una capacitación intensiva e incluso se les ofreció a los investigadores apoyarlos al subir su histórico de toda la producción que tenían. Y eso se hizo también gracias al apoyo que tuvimos de las autoridades, de nuestro rector, el secretario general, el secretario académico y el coordinador de investigación y posgrado, que es quien está al frente del proyecto o quien es nuestro jefe y quien nos apoya en todas las cuestiones administrativas. A la fecha, Caxcan, el repositorio de la UAS, tiene cerca de 2,000 elementos. Nosotros estamos divididos en comunidades y cada una representa una unidad académica.
Cada comunidad tiene a la fecha 2 colecciones, que es la de documentos académicos y la de tesis, pero ahorita estamos viendo la posibilidad de agregar recursos educativos abiertos y datos. Y entonces eso nos permite que las unidades tengan las estadísticas que arroja el mismo sistema de DSpace para hacer sus informes o están las mismas estadísticas del autor. Hemos tenido muchos casos de éxito de que a partir del repositorio muchos investigadores se han podido enlazar con otros colegas de otras latitudes o gente que ha logrado entrar al SNI a partir de cursos que damos sobre publicación o redacción de artículos científicos. Y estamos muy orgullosos de que todas las unidades académicas estén incluidas y de que ahora ya no tengamos que buscar a los investigadores. Damos las capacitaciones a solicitud de ellos mismos, quienes ya tienen un interés real y profundo en ser parte de esta iniciativa porque han visto las ventajas. Son más reconocidos, más citados, es más fácil encontrarlos, porque antes no teníamos una forma de presumir o de hacer públicos los resultados de ciencia de la universidad. Entonces, bajo esta perspectiva, hemos capacitado a 400 profesores, pero tenemos acercamiento por lo menos con otros 100 y estamos interconectados con el Repositorio Nacional, con Remeri, con DOAR, con ROAR y con Google Scholar. Tenemos como retos la interconexión de la plataforma de revistas con la del repositorio, un sistema de información de investigación actual, CRIS, estamos viendo si nos migramos hacia este tipo de sistemas, seguir con el trabajo de concientización y capacitación, porque no hemos atendido ni a la mitad de los investigadores, aunque poco a poco ellos se están acercando, y hacer un programa de incentivación de la producción científico-académica a partir de ofrecerles un ecosistema tecnológico a los investigadores que les permita hacer frente a esta nueva iniciativa de la ciencia abierta o este nuevo paradigma. Entonces, la idea es que a partir de esto que nació como un solo repositorio podamos poner a disposición de nuestros investigadores todo un ecosistema que les permita responder a las necesidades que tienen como investigadores, sobre todo por lo que comentaba el doctor Carlos Altamirano, porque somos universidades reconocidas por siempre tener carencia de recursos y creemos que darles este tipo de herramientas puede hacer que crezca mucho la productividad y la visibilidad que tenemos como institución, sobre todo frente a estadísticas como las que presentó el doctor Altamirano, donde solo 12 universidades concentran la mayoría de las publicaciones mexicanas. Creemos que podemos seguir empujando desde nuestras trincheras cada uno, en nuestro caso la UAS, para que los investigadores y vean rutas de publicación sin tener que hacer pagos de APCs, por ejemplo. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y muy buenos días. Muchísimas gracias, Monse. Miren, a continuación tenemos unos cuantos minutos, un par de minutos para algunas preguntas. Primero quiero compartirles una pregunta que se hizo para Víctor. ¿Las diferentes plataformas externas a DSpace se conectan directamente al mismo o mediante algún middleware? Adelante, Víctor. Pero de todos modos, en el caso particular del repositorio de la universidad, al utilizar DSpace, pues se exponen parte de los servicios y son los que pues utilizamos principalmente para el repositorio nacional. Sin embargo, no toda la información está disponible a través del servicio REST que te da la propia API de DSpace. Así es que construimos uno que encapsula u oculta aquellos elementos que no queríamos que tuvieran acceso de manera libre. Por ejemplo, el buscador de información está encapsulado para que sea mucho más fácil de usar y al mismo tiempo controlemos mejor qué es lo que está siendo solicitado y en consecuencia qué se está devolviendo. Ok, muchas gracias, muy interesante. No sé si tengan alguna otra pregunta que gusten hacerle a nuestros ponentes. Aquí tengo una. ¿Cuáles fueron las áreas de la UADY encargadas de la implementación y desarrollo del proyecto del repositorio institucional? ¿Quién lidera el proyecto? ¿Tecnología o bibliotecas? ¿Pueden compartir la experiencia? Adelante para responder aquí a Martina de Alberto Tena, por favor. Presentó la Facultad de Matemáticas, y dentro del cual yo era el responsable. Estuvimos trabajando con las otras instancias que estaban como responsables de los distintos sistemas que se iban a integrar. El desarrollo fue elaborado dentro de la Facultad de Matemáticas y cuando ya el proyecto se termina, se hace la transferencia para que la entidad encargada de la
gestión de la información, que son servicios bibliotecarios, se encargaran de los contenidos, y la Coordinación General de Tecnologías de la Información pues se hizo responsable de la infraestructura tecnológica. Nosotros como facultad seguimos colaborando con ellos de tal manera que pues cuidar o controlar muy bien que las modificaciones o adecuaciones que se hagan pues sí, siempre conserven el espíritu que hay detrás del repositorio y la filosofía planteada. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta Mauro Liceo Farías. Pregunta para todos los exponentes. ¿Han tenido problemas o contratiempos con los investigadores sobre el uso de repositorio institucional? Yo creo que todos pueden aportar un poco sobre esto. Adelante, si gustan, comenzamos con Lupita. Ok, muchas gracias. Afortunadamente contamos con, bueno, en la universidad contamos con la colaboración de los investigadores. Algunas cuestiones que sí suceden es que muchos de nuestros investigadores también publican en algunas revistas con las cuales pues tienen algún tipo de convenio y ya no pueden publicar en otra plataforma. Eso en ese sentido. Pero, sin embargo, la producción, por fortuna académica, ha sido cada vez más grande, va en avance y contamos con el apoyo. Gracias. Excelente, muchas gracias. Víctor Hugo, ¿tendrás alguna respuesta a esta pregunta? Perdón, me bloqueé. En el caso particular de la universidad, como todo esto se hace a través de un sistema que tenemos ya definido, que se llama SIGA, Sistema de Información y Gestión Académica, los profesores dentro del proceso de informar lo que están haciendo tienen que cargar allí las evidencias y los metadatos asociados a cada documento. Por eso es que pues, la transición hacia un repositorio es algo que se da de manera natural. No tienen ellos que preocuparse tanto de la información que se tiene porque ellos son los que la proveen. Excelente. Iván, ¿alguna aportación sobre este tema? Sí, bueno, nosotros, tal vez por ser el repositorio más joven, al menos de la mesa, estamos todavía en albores, en pañales, se podría decir. Sí, es una de las principales causas de que nuestro repositorio de colecciones científicas todavía no se haya podido poblar de la forma que esperábamos. Y se lo atribuimos mucho a que falta también bastante claridad de parte de nosotros, ¿no? De definir los canales adecuados para que ellos entreguen la información, establecer bien los procesos. Pues todavía se está trabajando en ello y parte de realizar esta evaluación que se hizo de los repositorios era identificar estas áreas de mejora, ¿no? Para que pudiéramos saber qué es lo que está faltando y de qué forma pues poder atacarlo, ¿no? Claro que sí, pero fíjate, Iván, como quiera ustedes, yo creo que tienen un gran avance para, como dices tú, para ser que están iniciando, yo creo que están súper bien y pues justamente para eso estamos nosotros abriendo estos foros para poder intercambiar y para poder apoyarnos, ¿no? Yo creo que después de esto puedas acercarte a cualquiera de nosotros para ver en qué nos podemos colaborar mutuamente. Muchas gracias, Iván. Monse, Sara, ¿puedo agregar? Perdón, ¿podría claro que agregar sí, algo sí, no, más? adelante, Lupita, sí, adelante. Ahorita que hablaba Iván, efectivamente, bueno, una estrategia que a nosotros nos ha funcionado es que de cada departamento académico que tenemos dentro de la universidad, tenemos a un responsable que a su vez se pone en contacto conmigo, que soy quien directamente está detrás del repositorio y nos ayuda a nutrirlo, ¿no? Pero la ventaja de esta estrategia es que hay mucha más cercanía entre los académicos, investigadores y estudiantes con esta persona y a su vez, bueno, de esta manera nos puede hacer llegar un poquito más de información. Entonces creo que también podría favorecer emplear una estrategia así. Fíjate, fue algo que también comentaba Monse, esa cercanía, ese conocer ese uno a uno, ¿verdad? Muy importante. Jesús, ¿algún comentario relacionado? Sí, en el caso del CIMI tenemos los dos casos del repositorio de publicaciones multimedia y el repositorio de datos y software científico. En el caso de publicaciones no hubo ningún problema porque los científicos se ven motivados por una cuestión pecuniaria y es que la cantidad de publicaciones que
que consigan sacar cada año hace que aumenten sus Key Performance Indicators. Entonces, eso les motiva. Por otra parte, el centro de conocimiento de la institución, pues, proactivamente hace un seguimiento de todas las publicaciones que sacan nuestros científicos y finalmente, si ellos no las reportan, las acabamos descubriendo nosotros y las incorporamos a aquellas que corresponden al repositorio de manera totalmente proactiva. En el caso de los datos, aunque también tenemos una política de acceso abierto en el centro, pero las políticas no suelen ser tan motivadoras, ¿no?, como cuestiones monetarias como la que acabamos de citar. Pero para el caso de los datos que no entran dentro de sus KPIs, elegimos otra estrategia que fue buscar una serie de científicos altamente motivados a compartir sus datos y luego por un proceso de imitación conseguimos que el resto de los científicos cada vez fueran incorporando más y más datos y el crecimiento ha sido espectacular. Por otra parte, también todos sabemos, ¿no?, que muchas revistas ya están exigiéndoles pruebas de sus datos relacionados con sus artículos y entonces ya hay varios científicos que se dirigen a nosotros para poner los datos a disposición en el repositorio para que los evaluadores de las revistas puedan acceder a ellos. Esas han sido nuestras experiencias y realmente bastante positivas. Sí, explotando lo que decíamos, la sensibilización, de la utilidad y un poquito, como comentaba el doctor Luis, lo de la envidia. Lo que yo quiero hacer lo que hace él. Excelente. No sé si tengas algunas palabras para el cierre, Montserrat. Muchísimas gracias. Pues nada más que he aprendido mucho de todas sus experiencias y sí, nosotros tuvimos problemas al inicio, por eso no te desesperes, Iván. Poco a poco los investigadores van dándose cuenta y este tipo de cosas que comenta ahorita el maestro del CIMMYT, que las revistas van pidiendo, que CONACYT va exigiendo otras cosas y los investigadores se van a ir acercando conforme conozcan que el proyecto existe. Así es, pues muchísimas gracias a todos, les agradezco mucho, fue un honor contar con la participación de todos ustedes. Continuamos entonces para la próxima mesa de trabajo. Un abrazo, que tengan una buena tarde. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.